¿Qué tal, jóvenes? Les saluda el profesor Jesús. En esta oportunidad vamos a ver el tema de razones trigonométricas. Para ello, necesitamos saber primero cómo trabajar con el triángulo rectángulo. Recordarán que el triángulo rectángulo es aquella figura de tres lados que tiene un ángulo recto, ¿verdad? Y en ella encontramos a sus lados, siendo el mayor de ellos conocido con el nombre de hipotenusa y los otros dos que forman al ángulo recto se les conoce como catetos. El teorema de Pitágoras me dice lo siguiente: esta hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿verdad? Y si esto nosotros lo llevamos desde el punto de vista de un ángulo, esto sería de este modo. Para este ángulo vamos a tener lo siguiente. Quien esté frente a este ángulo se le conoce como cateto opuesto. ¿Está bien? Entonces, CO, ¿qué significa? Cateto opuesto. Luego tendremos uno que está a su costado. Y no es la hipotenusa. Ojo que la hipotenusa es lo primero que debes reconocer, siendo el lado mayor del triángulo rectángulo. Y a ese le vamos a llamar cateto adyacente. Cateto adyacente. Y finalmente, a este lado mayor, ya habíamos dicho que le conocemos con el nombre de hipotenusa. Esto me van a servir para nosotros poder calcular las razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Simplemente es la razón entre estos tres lados, ¿sí? En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar solo con tres de estas razones. Son 6 razones, pero nosotros vamos a trabajar solo con 3 de ellas para poder adaptarnos. La primera razón que tenemos esta vez es el seno. Y el seno va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Las otras tres tangentes van a ser las inversas de estas. Pero como te mencioné, solo vamos a trabajar con ellas para poder adaptarnos a trabajar, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a ver ciertos problemas donde yo voy a poder señalar cada uno de ellos. Bien, vemos este problema donde ya nos dan nuestros lados dentro de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tengo mis tres lados conocidos, ¿ya? En algunos casos vamos a nosotros tener que calcular uno de ellos con el teorema de Pitágoras, pero en este caso nos han dado ya los lados conocidos, entonces no tenemos inconvenientes. Solo tenemos que calcular las tres razones que me están solicitando. Entonces diré lo siguiente: para ese ángulo alfa, ¿ya? Yo tengo que el 8 está frente a él. Ese se conoce entonces como el cateto opuesto, ¿no? Adyacente a él está el 15, entonces este sería el cateto adyacente. Y ya sabemos que el más grande de ellos es la hipotenusa. De hecho, es el primero que debía haber señalado. La hipotenusa, ¿ya? Es el primer lado que debía haber señalado, ya que si yo sé que esto es hipotenusa, tengo entendido que estos dos son catetos. Y se me hace más sencillo no confundirme con el cateto adyacente. Entonces solo vamos a reemplazar. Me dicen que el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería 8 sobre 17. Luego tenemos el coseno, que es el adyacente sobre la hipotenusa. Y será 15 sobre 17. Y finalmente la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El opuesto es 8 y el adyacente es 15. Y estas serían mis tres razones trigonométricas y sus valores numéricos, ¿sí? También recuerden que estos son los valores numéricos de las razones trigonométricas. En el problema 3 vemos lo siguiente. Me piden indicar el valor del seno de alfa. Para esto yo necesito saber el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, en el triángulo que tengo ahí graficado, veo que opuesto a este ángulo alfa no hay nada. No tenemos ese valor. Pero sí conocemos el valor de la hipotenusa, ¿no? Lo voy a delinear acá.
ya sabemos que es 10. Conocemos el valor de nuestra hipotenusa. Entonces, para calcular ese valor que me está faltando, yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Le voy a dar acá un valor. Voy a con color verde mejor. Le voy a dar un valor x y diré lo siguiente. La hipotenusa, que es 10 al cuadrado, es igual a 8 al cuadrado más x al cuadrado, ¿verdad? Hipotenusa al cuadrado, ¿quién es? Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto sería 100 igual a 64 más x cuadrado. Y este 64 que está sumando pasa a restar. Por lo tanto sería 36 igual a x al cuadrado. Y el valor de x sería 6. Tenemos el valor entonces de este x que es mi cateto opuesto. Entonces ya sabemos que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Y diremos que el seno de alfa será igual el cateto opuesto, que ya encontramos que es 6, sobre la hipotenusa, que es 10. Pero eso no queda ahí. Nosotros ahí vamos a simplificar. Y sacándole mitad y mitad, esto sería 3 quintos. Por lo tanto, el valor numérico de esta razón sería 3 quintos. Acá tenemos un nuevo problema. Problema 4 vamos a ponerle. ¿Ya? Donde me indica lo siguiente. En el triángulo yo tengo que uno de sus lados mide 5 y el otro 13. Pero desconozco uno de ellos. Ya sabemos que el más grande es la hipotenusa, ¿verdad? Lo voy a delinear. Este sería la hipotenusa. Entonces, entiendo que este es el cateto opuesto. Y el de acá sería el cateto adyacente, que le voy a poner X. ¿Está bien? Para yo saber cuánto es el valor numérico del coseno de phi, tengo que saber su cateto adyacente sobre su hipotenusa. Entonces es necesario que yo calcule ese cateto adyacente. Y voy a hacerlo nuevamente aplicando el teorema de Pitágoras. Diré entonces, la hipotenusa al cuadrado es cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y esto sería 169 es igual a 25 más x al cuadrado. Si pasa a restar, 144 es igual a x cuadrado. Y por lo tanto yo tendría que el x toma 12. Ya tengo mi valor de x. Ahora, solo es reemplazar. El coseno de phi es igual al adyacente, que es x, que tomó 12, sobre la hipotenusa, que es 13. Y ya tengo ahí mi valor numérico del coseno. Bien, en este problema me están viendo calcular la tangente de beta. Y ya sabemos que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, primero me doy cuenta de que no tengo el cateto opuesto. Le pongo un valor x. Y para calcularlo ya sabemos que aplicamos el teorema de Pitágoras, donde 25 al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más el x al cuadrado. Otra manera de resolver esto ya es la siguiente. Si yo tengo acá 25 al cuadrado, paso a restar este 24 al cuadrado y me quedo con el x al cuadrado. Entonces, esto en álgebra lo has visto y se le conocía como diferencia de cuadrados, donde esto lo podrías poner como, lo voy a hacer acá al costado, la suma por la diferencia. ¿Y esto qué será igual? Al x al cuadrado. Entonces, ya sabemos que la suma es 49 y que la diferencia es 1. Y este es x al cuadrado. Por lo tanto, diré que el x cuadrado me vale 49. Y tendría valor de x que es 7. Ya encontré mi valor de x aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora, si esto te complica, elevas al cuadrado nomás, ¿no? 625, 576, pasa a restar 49, ¿no? Pero te estoy dando otro método en caso de que te compliques elevar al cuadrado hasta números grandes. Entonces, ya sabemos que el cateto opuesto vale 7. Diremos entonces que la tangente de beta es igual al opuesto, que es 7, sobre el adyacente, que es
24. Y ese es nuestro valor numérico, ¿verdad? En el problema 6 ya me dan los tres lados conocidos, pero en la expresión que me están pidiendo veo que la tangente está acompañada de un valor, ¿no? Que es el 12. Entonces, cuando veas esto, simplemente opera, ya que nosotros sabemos que la tangente es igual a un valor numérico también, ¿no? Después de reemplazar, claro, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, este valor de m sería 12 por el opuesto de beta, que es 4, sobre su adyacente, que es 3. Puedo simplificar sacándole tercia y tercia, y esto me quedaría como 4 por 4, que es 16. Entonces, ¿cuál es el valor de la expresión? 16. Del mismo modo que el problema anterior, vemos que esta expresión s es igual a la raíz de 7 multiplicado por el coseno. Pero esta vez me está faltando el lado hipotenusa, ¿no? Esta hipotenusa es lo que me está faltando. Le ponemos una letra, puedes ponerle x o cualquier variable que te parezca favorable. En mi caso yo le pongo h por hipotenusa. Y diremos siguiente. H al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más la raíz de 7 al cuadrado. Entonces, este h cuadrado sería 9 más raíz de 7 al cuadrado, se va la raíz con el exponente y solo me queda 7. Con lo que el h cuadrado me valdría 16 y el h toma 4, ¿verdad? Entonces, como el h toma 4, yo ya puedo reemplazar ahí mi expresión. Esta s sería raíz de 7 por el coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazamos. S es la raíz de 7 por el cateto adyacente, que también es raíz de 7, sobre la hipotenusa, que hallamos como 4. Y acá yo tendría el producto de fracciones, ¿no? Acá multiplicas raíz de 7 por raíz de 7 y eso te sale raíz de 49 sobre 4. Y el S sería raíz de 49, que es 7 sobre 4. Siempre que multipliques dos raíces iguales, te va a salir el valor sin la raíz, ¿no? Entonces el valor numérico de esa expresión sería 7 cuartos. En este problema 9 nos están pidiendo la potencia de una razón trigonométrica, ¿no? La expresión A es igual al cuadrado del seno. Entonces, no es necesario que aplique Pitágoras porque ya conozco los tres lados de este triángulo rectángulo. Diremos entonces, el A es igual al seno al cuadrado, pero recordemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y eso está elevado al cuadrado. El cateto opuesto está frente al ángulo, ¿no? Y la hipotenusa es el lado mayor. Entonces vamos a reemplazar esos valores. El A sería cateto opuesto, que es 2 raíz de 5 sobre 6. Y eso está elevado al cuadrado. Pero ese cuadrado afecta a todos los elementos que están dentro del paréntesis. Si afecta al 2, sería 4. Raíz de 5 al cuadrado, ¿no? Se puede ir las raíces, o si no, sería raíz de 25, que igual es 5. Sobre 6 al cuadrado, 36. Puedo simplificar, ¿verdad? Si le saco cuarta arriba y cuarta abajo, arriba me quedaría 5 y abajo me quedaría 9. Y esa sería mi respuesta, ¿no? El valor de A sería 5 novenos. Acá nuevamente me piden la potencia de la razón coseno, ¿no? Y nuevamente tengo los tres lados conocidos. Entonces, lo único que voy a hacer es ubicar mi hipotenusa. Y como el 3 raíz de 2 es el opuesto, el raíz de 7 tiene que ser mi adyacente. ¿Y por qué quiero mi adyacente? Porque me están viendo el coseno, ¿verdad? Y sabemos que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces esto vamos a reemplazar. Y sería de la siguiente manera. M es igual cateto adyacente, que es raíz de 7, sobre la hipotenusa, que es 5 al cuadrado. ¿Está bien? Tenemos que ubicarlos bien para no confundir los valores.
Raíz de 7 al cuadrado, ya sabemos que es 7, y 5 al cuadrado es 25. Y así de sencillo es trabajar con las razones trigonométricas. En un próximo tema ya veremos las otras tres razones y podremos trabajar de forma conjunta.